ya hemos explicado la naturaleza de estos resultados, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? De por qué en este caso beta lo consideramos con uno en base al concepto de normalización que estábamos manejando a partir de esto, porque realmente esto es beta, ¿no? Ahora, entendida esa parte, entonces, habíamos dicho que para la determinación, ¿no? De lo que viene siendo la razón de cambio, ¿no? De la longitud con respecto del ángulo de rotación de la leva, ¿sale? Que en este caso lo tengo yo como teta, ¿sale? O sea, no obedece exactamente a los símbolos que hemos manejado previamente. Entonces, evidentemente, cuando empezamos a hacer esta descripción, ¿no? Que es finalmente dependiente de los valores, ¿no? Que tenemos aquí y acá, pues se va respetando y se va mostrando precisamente las tendencias que nosotros queríamos ver. Recuerden que esta es la razón de cambio, es decir, no es todavía una medición, o sea, la medición viene de por acá, ¿sale? Pero aquí viene la parte interesante, ¿sale? Comentábamos que realmente en los puntos, ¿sale? La leva tiene que ser simétrica, por principio debe de ser simétrica, entonces debe de respetar claramente las condiciones en las cuales se va a dar esa movilidad, esos puntos de cambio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, los 2 puntos finales son extremadamente pequeños, prácticamente podríamos decir que cero, ¿estamos de acuerdo? O sea, muy pequeños. No obstante, ¿sale? Se marca una tendencia relativamente en términos generales, es decir, al final la tendencia es exactamente la misma, ¿ok? Esto es finalmente resultado del tipo de método de integración que estamos haciendo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos como que desfasando un poquito el movimiento de la leva, pero realmente la leva sí mantiene la condición simétrica porque es finalmente la que se está sujetando a estas variaciones que nosotros tenemos, ¿sale? Entonces, si notamos o observamos la naturaleza de los resultados, pues son exactamente iguales, pero contrarios en signo. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que evidentemente suena lógico porque aquí las razones de cambio serían negativas, porque la vamos en un proceso de descenso en este caso, ¿sale? Ahora, a partir de esto, entonces también podemos estimar ahora lo que viene siendo el ángulo, ¿sale? De lo que viene siendo en este caso, perdón, el ángulo de la posición de la leva, ¿no? Que recordarán que en este caso hablamos de teta específicamente, o sea, aquí lo manejamos ese ángulo como teta, ¿sale? Que es ahora sí el ángulo específicamente, ¿no? Que describe básicamente los movimientos de la leva, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este realmente es el que nosotros obtenemos, el que nosotros hemos dicho que es teta, realmente es este, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahora, como ya conozco la razón de cambio, entonces puedo directamente, perdón, calcular, ¿no? En este caso, ¿sale? O sea, puedo finalmente estimar, ¿no? En base a lo que yo voy obteniendo. Lo tengo en D2, permítanme que tenga un error aquí. A ver. Ah, sí, lo tengo aquí arriba. Entonces, sería de 88. Listo, ¿sale? Ahí está, ¿sale? Ahí por igual porque aquí lo tengo. Ah, no, este sí está correcto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el teta y nosotros sabíamos que era, en este caso, L o hemos establecido, por ejemplo, que era L, ¿sale? Sobre esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Sobre la razón de cambio, ¿ok? Eso lo hemos visto finalmente en la ecuación que habíamos trabajado previamente, ¿sale? Y entonces obtenemos esta parte. La tendencia del ángulo sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque finalmente se sigue marcando o sigue dependiendo finalmente de las razones de cambio. Entonces, como depende de las razones de cambio, entonces finalmente los resultados obedecen ese principio. ¿Dónde empezamos a ver digamos, como una variación en los resultados? Entonces, al punto en el que finalmente se empieza a dar el proceso de ascenso y el proceso de descenso, que igualmente notamos la simetría, ¿sale? En este caso, los primeros puntos es de 0.3965, ¿no? Y el último punto, 0.3965, es decir, maneja el mismo contexto. ¿Cómo sabemos que es aplicable? Cuando calculamos a R, ¿sale? Es ahí donde realmente nos damos cuenta si está funcionando en este sentido nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque R, en este caso, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, R puede ser, en este caso, la que está basada en la cuadrática o también en la de L sobre coseno de teta, ¿sale? Perdón, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos evidentemente la que está basada en las componentes. Entonces, tenemos la posición, que sería L, ¿ok? Al cuadrado, más la razón de cambio al cuadrado.
Podemos notar evidentemente que esto nos va a dar la posición que corresponde, porque en esta etapa la leva está en el círculo de base, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como está en el círculo de base, pues no debemos de ver ningún tipo de incremento, ¿sale? Por lo que entonces se mantiene, ¿ok? Hasta que llegamos a 45, ¿sale? ¿Ok? Y en 45 se empieza a dar ese pequeño incremento. De hecho, si se dan cuenta, es aquí donde empieza a tomar sentido las cosas, o sea, 15.008394, ¿sale? O sea, realmente sería 15, ¿estamos de acuerdo? O sea, es un valor, un incremento tan pequeño que prácticamente, ¿sale? Lo maneja como 15, ¿ok? Lo mismo sucede aquí cuando llegamos a la posición finalmente de 90, ¿sale? ¿Ok? 18.99, o sea, prácticamente 19. Pero claro, o sea, como estamos utilizando el arreglo que habíamos manejado de la de la pendiente, pues realmente 95 sí nos da, pero claro, depende de las variables anteriores. Lo que cambia es cuando empezamos a ver el segundo caso, ¿sale? Como este, ¿ok? Donde lo determinamos, ¿sale? Y me da 19 en 145, primer punto de caída. ¿Por qué me da 19? Si bien lo estoy calculando, porque la realidad es que el cambio es tan, pero tan pequeño que prácticamente el programa lo maneja como 19, o sea, realmente me está dando un valor de esta naturaleza, ¿sale? Después, 18.99, ¿no? 99, perdón, ¿sale? Ahí está, ¿ok? Y terminamos finalmente en 195, que es el final, que es 15, 15, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, realmente hay pequeños errores, pero claro, dependen de cómo estamos haciendo la integral. Pero si nos damos cuenta, realmente en términos de variables de magnitud, perdón, realmente sí nos está dando los valores y los puntos de referencia que yo necesito. 19, 15, o sea, en los límites, ¿no? 15 y 19. O sea, realmente sí funciona. Estamos de acuerdo, o sea, sí está trabajando como debe, en este caso, la ecuación. Y los resultados físicos son correctos. ¿Por qué son correctos? Porque evidentemente, cuando, recuerden que R es RP, es decir, es el perfil de la leva. Entonces, cuando yo tengo la leva en su posición más alta, entonces alcanzaré la distancia de 19. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es la máxima altitud, que sea la suma del círculo, en este caso, o el diámetro de base, o el círculo base, perdón, y lo que viene siendo la parte ya de la leva. ¿Estamos de acuerdo? Con sus crestas, ¿no? Y con sus pendientes que se van presentando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realmente, aquí yo puedo probar, perdón, que esto, entonces sí estoy representando, sí estoy logrando, ¿sale? Obtener realmente el resultado correspondiente a lo que viene siendo el perfil de mi leva, ¿ok? Después, por ejemplo, tendríamos igualmente teta, ¿sale? ¿Ok? En este caso es la que tenemos aquí, ¿sale? ¿Por qué en radianes? Porque recuerden que la suma de ángulos, por ejemplo, se hace en radianes. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos, ¿sale? La suma, ahora sí, que en este caso me daría la posición real de la leva, que sería teta más, en este caso, la posición de la leva respecto de la línea de referencia radial, es decir, sería la suma de las dos, ¿sale? Y este sería, en teoría, ¿sale? La posición polar del ángulo, ¿sale? Que sea la suma que hemos visto. Y RP, ¿sale? Sería en este caso el perfil de la D. Entonces ya conozco las dos variables, o en este caso, perdón, las dos coordenadas para mi cálculo. Entonces, ahora sí, a partir de esto, puedo entonces hacer únicamente la transición, o sea, la transformación de un sistema polar a un sistema cartesiano, ¿sale? Y entonces obtendría ahora sí las coordenadas de la posición de la ley, que serían todas estas, ¿ok? Que al graficarlas me da esto. Esa sería la leva resultante para esas condiciones de asunción, ¿sale? De reposo, ¿ok? De la leva. Evidentemente, dirán, bueno, esto no parece mucho una leva, claro, pero lo que pasa es que depende de las posiciones que yo estoy dando de asunción y de retroceso. Estamos de acuerdo, o sea, de accionamiento y descenso, básicamente.
¿ok? Pero ahí está, ¿sale? Y claro, podemos ver también la ventaja de tener finalmente el sistema en cartesiano. Aquí, por ejemplo, notamos que es la parte base de la leva, entonces claramente es el círculo de base, porque empata precisamente con 15. Es a donde finalmente confirmamos. ¿Estamos de acuerdo? Si se dan cuenta, las transiciones se darían en esta parte. ¿Sale? Realmente esto es mi cuerpo de la ley. ¿Ok? Pero repito, esto es un resultado, ¿sale? De las condiciones de asunción, o sea, de accionamiento y descenso que finalmente tiene la leva. ¿Ok? Pero eso sería la leva que yo obtendría. ¿Sale? En el caso del anterior, ¿sale? También se obtuvo un perfil similar, ¿sale? Nada más que esta es, o sea, es el mismo análisis, ¿ok? Solo que ahora contemplando el primer caso que hemos manejado, que era de 60-90 y de 150-180, con las mismas condiciones, ¿no? Considerando que el radio de base es de 15 y la longitud, o sea, es decir, el desplazamiento que iba a sufrir, en este caso, el seguidor, iba a ser también de 4 centímetros. Entonces, la leva, ahora con estas nuevas posiciones, o sea, con esos nuevos puntos de accionamiento y de descenso, ahora toma esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es así como se juega con esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Se dan cuenta, insisto, el perfil de la leva, digo, las condiciones, perdón, de dónde y cuándo se dan el accionamiento y los descensos, son los que nos ayudan a definir los perfiles de las levas. Y ahí estaría. E igual se confirma el principio, ¿sale? Porque es a 15. Entonces, aquí finalmente ustedes ya tienen la base fundamental. ¿Por qué? Porque finalmente la primera etapa, que es todo esto, hasta incluso el empuje, toda esta sección es solamente el análisis cinemático, ¿sale? Realmente el análisis ya de la forma, de la geometría de la leva, empieza a partir de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde aquí, por ejemplo, o sea, todo esto que finalmente depende de qué ley fundamental de movimiento estemos utilizando, por ejemplo, qué condiciones de levantamiento y descenso tenga, etcétera, realmente estas juegan aquí. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo empiezo a incorporar estos dos elementos es cuando entro acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta aquí todavía es cuando ya entran en el juego, digamos, o debo de considerar las condiciones geométricas base de mi, de mi LED. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces esa es la parte interesante de esto, pero el principio es exactamente igual. Evidentemente ambas son para una leva, ¿sale? De seguidor de cara plana, un seguidor lineal de cara plana, ¿ok? Pero si se dan, si ustedes entienden y bueno, y ven el comportamiento, pues finalmente, para los casos de los otros tipos de leva, en el caso de esto, es exactamente igual, donde cambiaría sería a partir de esto. ¿Sale? Porque tendría que obtener las variables adicionales, ¿sale? Y los elementos geométricos adicionales precisamente para esto. Entonces, eso es lo interesante de las levas, cómo la cinemática y ya la geometría en el diseño de leva están claramente divididas, ¿sale? Y cuáles, o cada una, pues con sus propias variables y referencias que finalmente se trasladan. Es decir, yo, por ejemplo, aquí puedo proponer y diseñar la cinemática de la leva, ¿sale? Pero hasta acá es cuando realmente toma dimensiones. Es decir, yo puedo variar diámetros, puedo variar longitudes, es decir, puedo hacer varias cosas precisamente para irlo adecuando a un comportamiento X que yo vaya necesitando. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte interesante de este tipo de modelos. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Profe, en la columna de la R, los números que llegan a 18 punto y tantos es lo que se caracteriza en el eje de las Ys de la leva. No llega casi al 20 en la gráfica. Esta. Ajá, esa. O te refieres a esta, perdón. Esta, Eh, ¿verdad? sí, esa. Ah, ok, porque ese es bueno, o sea, porque 19 es la máxima distancia que va a recorrer. ¿Están de acuerdo? Ujú, sí. Sí, o sea, es por eso, básicamente. O sea, esto que estamos viendo aquí es como ver cambiando el perfil de la leva en básicamente conforme va avanzando el perfil. Es decir, lo que sucede es que yo puedo plantear, ¿no? Yo lo que estoy construyendo es el perfil, o sea, es la forma, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en una leva, digamos, simétrica, entonces, evidentemente, todos estos puntos, empezamos en cero, por ejemplo, entonces todo va manteniéndose constante. ¿Por qué? Porque es el mismo radio, ¿sale? A partir del centro,
por aquí, ¿ok? Este es el mismo radio, ¿ok? Pero va cambiando el ángulo. Entonces, cuando llega a los puntos en los que empieza a ascender, es donde se dan precisamente ahora sí estas variaciones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que es donde estamos viendo estos puntos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el radio se está extendiendo un poco más. O sea, ya no mantiene la continuidad del círculo, sino que el círculo se está haciendo más alargado, ¿no? Precisamente porque se empieza a estirar para lograr, en este caso, obtener las rampas. ¿Sale? Recuerden cuando vimos la clasificación, perdón, las partes que debe tener una leva, ¿no? Las rampas, la cresta, etcétera. Entonces, estos cambios, estos 15, este 15, ¿no? Desde 15.0 hasta el 18.85, ¿sale? Son esas rampas hasta que se llega prácticamente a 19, que es donde realmente tenemos nuestro término de movimiento. Ahora, ¿por qué sería en este caso 19? Pues porque es la suma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero esto lo que va marcando es cómo va cambiando, o sea, cómo se va estirando el radio, ¿sale? Conforme va sucediendo eso. O sea, eso finalmente lo vimos cuando, permítame, eso lo vimos cuando vimos esta parte. Eso es básicamente lo que estamos representando, ¿sale? Por eso es que se van dando así. O sea, tú partes de esto, va cambiando el ángulo, pero cuando llegas a este punto, ¿sale? Estaríamos en 15.0008, por ejemplo, ¿no? Avanzamos un poco más y a lo mejor aquí ya llegaste a 15.7, ¿no? Entonces, por eso se va marcando esa tendencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente así como se construye el perfil de la ley. No sé si esa era la duda, perdón. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, insisto, ¿no? Finalmente ahí es donde confirmamos esa parte. Si ustedes observan los datos, a lo mejor a algunos les podrían parecer redundantes, porque parecería que regresan a los mismos valores numéricos, pero recuerden que el fenómeno que estamos analizando es distinto. Entonces, en el cálculo de levas, por ejemplo, bueno, una cosa me comentaba un compañero, pues es que él veía una similitud, ¿no? Entre lo que viene siendo la posición del seguidor, dice, pues la posición del seguidor es la misma que R, ¿no? Y efectivamente, o sea, tiene razón en ese sentido, ¿sale? Pero esto es aplicable principalmente en esta parte, ¿sale? ¿Ok? Recordemos que en este caso, esto específicamente, ¿no? Como lo estamos construyendo, depende del desplazamiento multiplicado, ¿no? Por los elementos, si, digamos, de los que depende, ¿sale? Pero R específicamente, ya el perfil, depende finalmente de estos incrementos, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le decía, bueno, o sea, es aplicable, sí, ¿ok? Porque en este sentido, pero más que nada aplicable a este tipo de seguidores, porque la geometría de estos es la bastante simple, ¿sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los valores de la posición del seguidor y los de R son prácticamente iguales, ¿sale? Varían por muy poquito, pero realmente en esencia me dan lo mismo. O sea, en lugar de haber utilizado, por ejemplo, ¿no? Para mi cálculo, de R, directamente, digamos, la aportación, ¿no? La razón de cambio, me decía él, pues ocupábamos directamente esta, ¿no? Le digo, no, 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 porque, o sea, realmente la posición del seguidor sí se ve afectada por esta. O sea, numéricamente son parecidos, pero sí hay una corrección, ¿sale? Y esa corrección precisamente se debe al pequeño efecto que va teniendo finalmente la razón de cambio, ¿sale? Precisamente por eso lo estamos viendo así. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sucede es que como son valores muy pequeños, ¿sale? De hecho, la máxima variación la estaríamos viendo aquí, en teoría, ¿sale? Estamos multiplicando al cuadrado 0.2320, ¿sale? Pero claro, o sea, la razón de cambio es tan pequeña, ¿sale? Que prácticamente no se nota dentro de esto, ¿sale? Pero no, o sea, no se ocupa la posición de seguidor, no realmente se utiliza R, ¿estamos de acuerdo? Como elemento, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Alguna cuestión que tengan hasta aquí de esta parte de diseño de levas? No, profe, ninguna. ¿No? Muy bien. Entonces, con esto ya habríamos terminado entonces la parte de levas, ¿sale? Y vamos a ver ahorita una parte, ya habíamos entrado un poquito en el tema de, de este, de pares cinemáticos de velocidad constante, perdón, ¿sale? Pero, bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre lo que vienen siendo los engranes, ¿sale? Y finalmente las funciones fundamentales ya las hemos visto,
Vamos a tratar de profundizar un poquito más en la clasificación de estos, ¿sale? Porque finalmente son lo mismo, vimos la base fundamental, ¿sale? Entonces, en este caso, otro mecanismo que sabíamos, ¿no? Que se utiliza para la transmisión de potencia en maquinaria, pues son evidentemente los engranes o los sistemas engranados, que no solamente contemplaban a los engranes como elemento primordial, sino también a las bandas, ¿sale? Porque finalmente su principio de movilidad se fundamenta en lo mismo, se obedecen a los mismos principios cinemáticos, ¿sale? Entonces, en general, por ejemplo, estos mecanismos, es decir, los engranajes, por ejemplo, no está muy definido. Normalmente el concepto cambia entre autores, ¿no? Pero se dice que los engranes, pues algunos están referidos desde el año 100 antes de Cristo, aunque realmente algunos los sitúan incluso anteriores, ¿sale? O sea, los mecanismos de transmisión de potencia ya se sitúan desde antes, ¿sale? Ya que en este caso, pues, se ha visto evidencia, ¿no? De que culturas como los egipcios, los griegos y los chinos ya llegaban a emplear, por ejemplo, sistemas engranados, ¿estamos de acuerdo? En este caso, pues, eran muchas veces hechos bueno, de, digamos, metales, como lo que viene siendo el bronce principalmente, ¿no? E incluso también de madera, ¿sale? Evidentemente, ¿ok? Ahora, más allá de su origen, pues en este caso, pues sabemos que estos mecanismos se van a emplear principalmente para transmitir movimiento mediante el engranaje, es el concepto de un conjunto de dientes, ¿sale? Lo que va a permitir, ¿no? Variar la velocidad o el par de torsión. Esto es interesante porque nosotros originalmente habíamos visto la relación de velocidades, pero pues también hay un par torsión, ¿ok? Y de hecho guarda una relación bastante característica, y es que si nosotros incrementamos velocidad, incrementamos potencia, ¿estamos de acuerdo? Pero si reducimos velocidad, incrementamos par torsional. Entonces, si nos damos cuenta, en los sistemas, al ser en este caso, de una transmisión constante, entonces el par torsión es la inversión de la relación de velocidad, ¿estamos de acuerdo? Eso es finalmente el punto interesante que sobresale aquí, ¿ok? Esto evidentemente mediante un dispositivo, se dice, rotativo lineal, ¿no? Que puede ser puente el uso de cremalleras, ¿estamos de acuerdo? Ahora, se sabe que en la práctica, pues existen una gran variedad de tipos de engranes, ¿sale? Que van a permitir que los ejes de entrada y salida no necesariamente sean alineados o paralelos, ¿sale? Puedan funcionar, ¿estamos de acuerdo? Como los que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos generales, ¿no? Que vamos a describir más en detalle de los principales tipos de mecanismos o de sistemas de engranajes que podemos encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en general, la mayoría de los autores, por ejemplo, tienden a hacer una clasificación, perdón, muy específica en términos más bien de lo que encontraremos en la parte de la imagen de color azul, ¿sale? Porque sí hay variables que se van cambiando, ¿no? Pero la realidad es que muchos de ellos a veces son combinaciones entre los mismos. Entonces, en general, en muy general, se dice que realmente los engranes pertenecen a familias, o sea, pueden pertenecer a una sola familia o a múltiples familias, pero las tres familias identificadas básicamente, ¿sale? O las tres familias básicas que se mencionan, ¿sale? Serían en este caso los mecanismos de engranaje, ¿sale? Porque se manejan como los mecanismos de engranaje de tipo recto, helicoidal y cónico. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las tres familias fundamentales. Recordando que en este caso los engranes rectos pues son estos básicamente los que realmente en su mayoría hemos analizado, ¿sale? Que es donde básicamente los dientes son rectos, como dice su nombre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y se distribuyen finalmente a lo largo de una circunferencia con un cierto paso entre los dientes de los engranes, ¿no? Helicoidal, donde ahora, por ejemplo, el diente guarda un ángulo respecto del eje de rotación, ¿sale? Y los engranajes cónicos, donde se logra la transferencia de potencia en ángulos, por ejemplo, perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas serían como las tres familias principales. No obstante, insisto, realmente combinándolas, relacionándolas con otras, etcétera, ¿sale? Pues realmente se encuentran muchas configuraciones distintas de estos tipos de engranajes, ¿sale? Y de hecho, se establecen principalmente para determinar o definir unas condiciones de movilidad bastante específicas, es decir, cada uno tiene condiciones de movilidad específicas, ¿sale? Entonces, como ejemplos, pues tenemos los primeros, que son los más básicos, que sería engranaje cilíndrico dentado recto, ¿sale? Engranaje cilíndrico dentado, perdón, helicoidal, engranaje de tipo chevron o doble helicoidal,
¿estamos de acuerdo? Chevron más que nada porque viene del concepto de flecha, ¿estamos de acuerdo? Es interesante porque en la ingeniería, muchos fenómenos que tienden a tomar forma de flecha, se les maneja el concepto Chevron. O sea, aplica no solo en los engranes, como en este caso, aplica en fractura. Hay un tipo de fractura que se llama fractura tipo Chevron, ¿sale? Y también, por ejemplo, en algunos procesos de manufactura, sobre todo en la extrusión, hay, en este caso, el defecto de tipo Chevron, que es una flecha, de alguna forma que se forma internamente. Entonces, es un concepto bastante utilizado, digamos, en ingeniería, ¿sale? Después tenemos el engrane piñón cremallera, que evidentemente es un mecanismo que permite transmitir o convertir movimiento rotacional en lineal o viceversa, ¿sale? Engrane dentado recto interior, que es el que en este caso tenemos con número 5 y que son la base fundamental de las cajas planetarias. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos viendo aquí. De hecho, algunos no lo denominan así como recto interior, ¿sale? Sino que lo denominan abiertamente como engrane planetario, ¿sale? Porque realmente es un planeta, ¿sale? Que está girando alrededor de una órbita, ¿sale? En este caso, es este engrane más grande y cuyos dientes estarían en dirección opuesta en términos al engrane interior, básicamente, ¿sale? Entonces, realmente lo que pasa es que el engranaje, le dicen engranaje planetario, pero bueno, le dicen, pero los sistemas planetarios ya son los que contemplan múltiples engranes internos. Son finalmente conceptos que están por ahí, ¿no? Después tenemos el 6 que se llama engranaje de tornillo, que es un tipo bastante curioso, ¿sale? Y que de hecho es precisamente el que nosotros también conocemos como tornillo sin fin, perdón, que es precisamente el que tenemos arriba, ¿sale? O sea, realmente son lo mismo, ¿ok? Lo único que sucede es que aquí pues habría que introducir un eje, ¿ok? Y aquí finalmente el eje y el tornillo son la misma pieza, pero realmente en el principio de funcionamiento, perdón, son exactamente iguales. ¿Estamos de acuerdo? E igual, como comentábamos, un sistema que permite en este caso transformar, entre comillas, ¿no? Movimiento rotacional en movimiento línea, ¿no? Eso también es una de sus aplicaciones, ¿no? Tenemos también el engranaje cónico dentado recto, que sería este de por aquí, el engranaje cónico de dentado helicoidal, ¿sale? O sea, pertenece a las dos familias, y finalmente el engranaje cónico hipoide, que tiene una particularidad y es que hay un desfase del punto de giro de este respecto de este. Y esas son esas características importantes. ¿Estamos de acuerdo? Y también de las razones y de dónde se obtuvaría este tipo de engranajes. ¿Sale? Entonces, esta sería, digamos, la clasificación en general. Pero, ¿qué podemos decir de cada uno de estos engranajes? Bueno, en el caso de los engranes rectos, pues sabemos que son básicamente aquellos en donde los dientes pues, son paralelos al eje de simetría del engrane o el eje de rotación. ¿Sale? Evidentemente son los más simples y por ende, en la teoría, son los menos costosos, ¿sale? Pero evidentemente son los que más se van a emplear si se tiene una condición de engranajes con ejes paralelos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si tú tienes ejes paralelos, evidentemente el mecanismo que utilizarías sería este por default. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vemos finalmente algunos ejemplos, ¿no? Que finalmente podemos relacionar, ¿ok? Con sistemas de engranajes, ¿ok? Vemos la representación esquemática del engrane, ¿no? Tenemos los diámetros. Este diámetro 1 que aparece por aquí es el que le llaman diámetro de contacto, diámetro de paso, ¿sale? Que es donde en teoría se da el contacto entre los dientes. Recuerden que realmente el contacto entre dientes se da a la mitad, ¿no? Básicamente o teóricamente a la mitad de lo que viene siendo el diente, ¿ok? Respecto de la raíz, ¿no? Del diámetro, digamos, principal o diámetro interno del engrane, ¿sale? Y entonces este es al que se refiere. Es muy importante porque se supone que es donde se va a dar, insisto, el contacto entre los engranajes, ¿sale? Ahora, aquí vemos algunos ejemplos, insisto, por ejemplo, estos dos son engranes rectos, pero en este caso su eje de transmisión contempla el uso de chavetas, ¿estamos de acuerdo? Donde la chaveta es esta ranura que tenemos por aquí, ¿ok? Y donde el eje básicamente debe de estar perfilado precisamente, por ejemplo, de esta forma, ¿ok? Para que en este caso, a través de la chaveta lo que hace es rellenar el espacio del engrane, rellenar el espacio del eje y entonces se genera un bloqueo en dirección rotacional, lo cual en este caso elimina lo que viene siendo el posible deslizamiento del eje respecto del engrane. Esto es especialmente útil porque los engranes muchas veces se utilizan
para transmitir grandes capacidades de carga. Entonces, si en este caso la carga o los esfuerzos, las cargas que se están presentando son muy grandes, los engranes pueden presentar deslizamiento. Entonces, las formas de asegurar que los engranes no se deslicen es mediante el uso de chavetas, ¿sale? Que en este caso, el uso de las chavetas, por ejemplo, descentra el sistema, porque finalmente estamos quitando material o masa de un lado, ¿ok? Y entonces eso en teoría pudiera generar un descentrado, pero realmente se vuelve crítico solo cuando el engranaje gira a altas velocidades. Entonces, para altas condiciones de carga o donde las velocidades de rotación no son muy altas, el uso precisamente de chavetas es permisible. La ventaja de esto es que al no tener, ¿no?, un ajuste muy específico, o reduce evidentemente la complejidad de fabricar la pieza, porque la otra sería fabricar el eje junto con el engrane, pero eso evidentemente incrementa el costo, ¿sale? O lograr un ajuste muy cerrado, pero eso también es mucho más costoso y aparte genera que sea difícil recuperar los elementos si alguno de ellos falla. Entonces, en este caso, esta es la opción más viable muchas veces, porque yo retiro chaveta, desacoplo, si falló el engrane, pues cambio engrane, vuelvo a acoplar a mi eje y san se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Otro sistema también que se utiliza en los engranes, por ejemplo, es el de dentado interior, que es como el que tenemos aquí, ¿sale? Aquí evidentemente el eje está también trabajado con este mismo proceso, pero recuerden que esto no es el mismo trabajo porque a veces se diría, pues es que pues esto es tan complejo como hacerle dientes. Pues no, realmente esto es mucho más fácil porque realmente la forma de esto no es tan específica, realmente solo es una pequeña, forma cuadrada o rectangular, ¿estamos de acuerdo? Claro, pequeña con pequeños redondeos y todo, ¿no? Pero esto es mucho más fácil de manufacturar que manufacturar el diente del engrane. Entonces, esto también se utiliza precisamente para el mismo principio, ¿no? Bloquear, en este caso, la movilidad, ¿sale? Y en algunos sistemas, por ejemplo, incluso aquí no se alcanza a ver, llegan a ser cónicos, ¿sale? O sea, realmente esto es cónico, ¿ok? Y entonces el eje entra hasta un cierto punto y el sistema solito se autoalinea y se autobloquea. Entonces, eso finalmente también ayuda mucho para no solo autoalinear el sistema, sino precisamente para reducir efectos, por ejemplo, que el de chaveta sí podría tener. Claramente el sistema está perfectamente alineado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, adicional a esto, pues también tendríamos, o el segundo tipo de engrane, pues serían evidentemente los helicoidales, ¿sale? En los que básicamente, como comentábamos, ahora se va a formar un ángulo que vamos a denominar como beta, ¿sale? O alfa también, ¿sale? Respecto de lo que viene siendo el eje del engrane. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí precisamente lo vemos, ¿ok? Aquí está, tenemos el eje del engrane, ¿sale? Y después tenemos, respecto del eje de rotación, el ángulo beta, que precisamente es el ángulo de la helicoidal, ¿sale? Ahora, aquí notamos que, a diferencia de los rectos, ahora el diente tiene que recorrer una mayor distancia, precisamente por la inclinación, porque estamos obteniendo la componente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente, digamos, más bien, perdón, el diente recto sería una componente, estamos obteniendo como esa parte triangular, por lo que realmente la longitud, perdón, del diente en un engrane helicoidal siempre va a ser más grande. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los engranes en este caso también permiten engranar ejes paralelos, como lo vemos, por ejemplo, en el caso de la segunda imagen, que es de hecho una repetida de la anterior, ¿sale? Solo que es donde se alcanza a ver con mayor detalle precisamente cómo se ve el engranaje helicoidal, sale en ejes paralelos, aunque también se pueden engranar de manera cruzada, que sería esta específicamente, y que sería de hecho la que tendríamos por acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Solo les decía que a veces puede tomar estas dos formas, ¿sale? Pero realmente aplica lo mismo, ¿ok? Perdón. Entonces, pueden tanto ustedes engranar ejes, ¿sale? Paralelos, ¿ok? Como ejes cruzados. ¿Estamos de acuerdo? Que incluso, esto es importante mencionarlo, el ángulo, por ejemplo, al que tienen que engranar no necesariamente necesita ser 90 grados, ¿sale? Por ejemplo, si aquí dijéramos que los ángulos son cero, ¿ok? Aquí podemos decir que son 90. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no necesariamente deben ser 90, puede ser cualquier ángulo. Precisamente lo que hacemos es diseñar o proponer, perdón, la inclinación del diente precisamente para lograr ese engranaje particular. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, lo más común es que sean estos dos casos, por eso es de los que más van a encontrar en la teoría. ¿Estamos de acuerdo? E incluso también el de 45 grados se llega a utilizar, ¿ok?
pero algunos, bueno, si ustedes ya quieren un ángulo muy específico, algo así, ya es un poquito más difícil de encontrarlo y posiblemente sí tengan que fabricarlo ustedes. Habría que ver si también la función, por ejemplo, lo requiere, ese ángulo tan específico. Y si no, se puede optar a lo mejor por algún otro tipo de sistema de engranaje más, digamos, disponible en el mercado, que a lo mejor tener que mandar es hacer ese engrane para que se logre ese contacto específicamente, ese ángulo, o sea, de 30 o 25 grados que a lo mejor puedan venir ustedes a necesitar, ¿sale? Ahora, uno de sus grandes problemas, pues, evidentemente es el costo. Al tener, en este caso, la inclinación, pues, su proceso de manufactura es más costoso, es más difícil, requiere proceso un poquito distinto, porque ahora se tiene que hacer un nuevo posicionamiento, requiere de herramientas distintas a las que, por ejemplo, utilizarían en el caso de un engranaje recto, ¿sale? Pero la gran ventaja de ellos es que son mucho más silenciosos, ¿sale? ¿Por qué son más silenciosos? Porque no tienen el problema del chirrido, ¿sale? En el caso de los engranes, por ejemplo, rectos, recuerden que el contacto entre ellos no es perfecto, ¿sale? Hay momentos, por ejemplo, en el que los engranes, por ejemplo, se llegan a desacoplar, solo llegan a perder contacto. Entonces, cuando llegan a perder contacto, porque finalmente tiene que haber un espacio entre ellos, cuando vuelven a contactar es donde se escucha ese chirrido que se llama, ¿sale? Que no es por efectos de fricción, no es por el golpeteo, o sea, se pegan y entonces empiezan a empujar. Es finalmente efectos de inercia, porque el otro está fijo, ¿sale? Estaba esperando y después el otro llega y lo empuja. Entonces, casi casi como que grita, ¿no? Porque lo están empujando, por eso es que se da ese chirrido característico. Los helicoidales siempre garantizan contacto, claro, siempre y cuando estén bien diseñados, ¿sale? Porque finalmente la helicoidal permite, perdón, que se ajusten perfectamente. Entonces, por eso son mucho más silenciosos, ¿sale? No quiere decir que no hagan ruido, evidentemente, sobre todo si fueran a altas velocidades, ¿sale? Pero realmente sí son más silenciosos en promedio. ¿Estamos de acuerdo? También una de sus grandes ventajas es su resistencia de los dientes, ¿sale? ¿Por qué? Debido a la forma del diente. Más que nada porque ahora el diente se dice que es más grueso. ¿Por qué es más grueso? Porque evidentemente al tener ahora esta componente, entonces la carga que se aplica hacia acá, ¿no? En la misma dirección, ahora tiene que atacar una distancia mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que finalmente nos garantiza una mayor resistencia en el engrane, ¿sale? Perdón, ¿eh? Ah, ¿no? Sería esta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al final, por la inclinación, las componentes generan, ¿no? Que el engrane, realmente el diente, pues es más grueso, es lo que comentábamos, porque finalmente es más largo. Ahora también la ventaja aquí es que los puntos de contacto se distribuyen a lo largo de los dientes. Es decir, aquí, por ejemplo, en estos engranes, a veces es solamente una línea de contacto la que se da, ¿sale? Entonces, esa línea de contacto es la que transmite toda la carga de un engrane a otro. Aquí no. Aquí podemos tener incluso dos líneas de contacto. Podemos, por ejemplo, tener contacto parcial en y después contacto parcial en es decir, no toda la carga se recarga sobre un solo diente de engrane, sino que se reparte de forma más equitativa. De hecho, aquí lo notamos precisamente, ¿sale? Aquí, evidentemente, tanto una parte de como una parte de están trabajando. Entonces, el resultado, o sea, en esta posición, evidentemente hay una posición. Si yo hago la componente lineal, ¿no? En la que están trabajando, hay más área de contacto y entonces la distribución de esfuerzos también es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una de sus grandes ventajas de los helicoidales, ¿ok? O sea, tiene más ventajas que desventajas, pero bueno, casi siempre cuando se habla de cuestiones de costo, es ahí donde pues, uno normalmente llega a tener problemas, ¿sale? Luego tenemos los engranes tipo Chevron, ¿sale? También llamados, perdón, no me acordaba, espina de pescado, tiene su nombre que se les llega a dar, ¿sale? Y que son básicamente el resultado de unir dos engranes helicoidales de paso y de diámetro iguales, pero que están en sentido opuesto. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, su principal ventaja es las mismas, o sea, tiene las mismas ventajas que los helicoidales, pero tiene una adicional, y es la cancelación interna de sus cargas de empuje axiales debido al empuje opuesto. Es decir, las cargas axiales que genera el engrane, por ejemplo, de la izquierda, quedan evidentemente contrarrestadas por las que genera el engrane de la derecha. Estos no tienen esa ventaja, ¿saben? Ellos sí ejercen esa carga axial porque no hay nada que se oponga finalmente a ellos. En este caso, sí se logra contrarrestar. ¿Estamos de acuerdo?
No obstante, pues, por ende, son más costosos que los helicoidales simples, ¿sale? Y normalmente, por su naturaleza, también solo se aplican en condiciones de alta potencia. Cuando hablamos de alta potencia, hablamos de velocidades muy, muy altas, ¿estamos de acuerdo? Donde finalmente, entre más rápido gire, entonces esos efectos de esas fuerzas de empuje axial que se mencionan aumentan evidentemente por esas velocidades, pero en este caso esto lo suprime. La desventaja finalmente de los, también otra desventaja, perdón, de este tipo de engranajes, ¿sale? Más allá del costo solamente, pues también es su tamaño. Por su naturaleza tienden a ser engranes mucho más robustos, ¿no? Como lo empezamos a ver. De hecho, en algunas aplicaciones comunes o prácticas, algunos de estos no es necesario que los fabriquen específicamente con la forma como se muestra aquí, ¿no? Abiertos, sino más bien simplemente uniendo 2 como estos, ¿sale? De hecho, por eso notan que tienen los barrenos, porque finalmente están unidos por medio mecánico, ¿sale? Estos sí son fabricados, o sea, se fabrican así y precisamente también por eso tienen esta pequeña espiga al centro, ¿sale? Estos no. Aquí lo que ustedes tienen es un helicoidal, tenían el otro, lo juntan, está barrenado y entonces se introduce simplemente un elemento. No es un tornillo, realmente es un pasador con ajuste cerrado, o sea, se mete prácticamente a golpes, a presión, por ejemplo, puede ser con montaje en prensa, ¿no? O también con martillo, ¿sale? Y se logra ese cierre, ¿no? Hay diferentes medios, por ejemplo, para cerrarlos. Algunos utilizan, por ejemplo, operaciones de refrentado de avellanado, porque normalmente lo que sucede es que internamente, o sea, aquí lo vemos así, ¿ok? Pero internamente lo que estamos viendo es un agujero de esta forma, que después se avellana y después llega a la zona del pasado, ¿sale? Que en este caso sería así y estaría partido a la mitad, ¿no? Evidentemente porque tenemos un engrane para acá y otro engrane para acá. Entonces lo que se hace es meter el pasador, ¿no? El pasador evidentemente entra en esta, ¿no? En este espacio, ¿sale? Aquí entra un poquito ajustado, ¿no? A veces incluso también un poquito, holgado puede ser también, pero ya teniendo esto, entonces lo que se hace es deformarlo por un proceso de forja. ¿Para qué? Para que finalmente este tome las formas del avellanado, ¿no? Y cierre perfectamente el sello, ¿sale? Claro, aquí el problema a veces es, pues, ahora cómo lo separas, ¿no? Pero nuevamente, muchos de estos se hacen ya para mantenerse permanentemente, es raro, ¿no? Pero en el caso de que se quisiera eliminar, pues se haría el mismo proceso, o sea, simplemente como para quitar un remache, eliminas la cabeza y retiras por el otro, o sea, no habría tanto problema, ¿no? Pero esto es también un medio común que se llega a utilizar, porque tornillos finalmente también una parte es que se busca que las caras, por ejemplo, de estos elementos sean, lo más lisas posibles, ¿sale? No tanto por el hecho de que, ¿cómo se llama? Puedan cumplir, puedan, perdón, entrar en contacto con alguna otra pieza, más que nada, sino también por el descentrado que pueden generar, ¿sale? Estos, por ejemplo, pues claro, o sea, manejarlo así podría generar un pequeño descentrado, pero no es tan grande a lo mejor como podríamos tener externamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más bien es por eso. Esto quizá la mayoría de las veces se dice que es por estética, pero bueno, algunos mencionan por ahí que es por cuestiones de descentrado. ¿Estamos de acuerdo? Que pueda sufrir el engrane. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se habla de que las 2 zonas, o sea, las 2 partes de la unión, como en este caso, pues debe de ser buscarse siempre la simetría principal, ¿sale? Ahora, a partir de este punto podemos hablar sobre todo de los engranajes, rectos y los helicoidales, porque son realmente las dos grandes variantes que vamos a encontrar en la práctica, ¿sale? En este caso, la eficiencia de un engrane se sabe o se conoce como la relación que se guarda entre la potencia de salida y la potencia de entrada, definida como un porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente, ningún sistema mecánico es 100% eficiente. Siempre hay ciertas variaciones. Pero los engranes, precisamente, tienen altos valores de eficiencia. Y curiosamente, los rectos son los más eficientes, que llega a estar en un orden de 98 al 99% de eficiencia. ¿Sale? Para transmitir potencia de salida a la potencia de entrada, ¿sale? Los helicoidales, curiosamente, son menos eficientes debido a la fricción que se presenta a lo largo del deslizamiento que hay en el contacto helicoidal, es decir, estas zonas.
¿sale? O sea, el deslizamiento que se presenta aquí hay un pequeño deslizamiento que se da por la inclinación, aquí no sucede, porque finalmente están perfectamente empalmados y por la dirección del movimiento, ¿sale? No se cambia la componente, o sea, la componente va hacia abajo forzosamente. Aquí se descompone precisamente por la inclinación y entonces el engrane, de alguna forma, por ejemplo, tiende a irse hacia abajo, mientras que el otro tiende a irse hacia arriba. Ese es el deslizamiento al que se refiere. No obstante, no es tan crítico en ese sentido, ¿sale? O sea, no afecta, digamos, de forma, eh, ¿cómo decirlo?, significativa, digamos, la eficiencia, y es por eso que normalmente los engranajes helicoidales paralelos, ¿sale?, ¿okey?, tienden a tener eficiencias que van del 96, perdón, al 98% de eficiencia. Donde sí se ve más afectado son en los engranajes cruzados, que va del 50 al 90, y que depende principalmente de qué tan bien esté ajustado precisamente el contacto entre ellos, ¿estamos de acuerdo? O sea, es mucho más variable, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que a veces estos, pues, digo, o sea, te venden la parejita normalmente, la puedes conseguir, ¿no? Pero sí, la eficiencia a veces no es tan alta. O sea, hay que buscar, ¿no? El contacto, porque ellos te venden los ejemplares, pero el que finalmente los va a ajustar, precisamente para que haya contacto entre ellos, pues es el que está utilizando. Es decir, ustedes tienen que definir la distancia entre ejes de forma muy precisa, precisamente para que se logre la mayor eficiencia del engranaje, ¿sale? Más que nada es por eso, ¿sale? Aquí, por ejemplo, nada más se hace así como que al contacto, ¿no? Más o menos uno se hace la idea, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, es mucho más difícil. No obstante, pues dentro de la información del engranaje les van a dar precisamente el diámetro, les van a dar los diferentes diámetros, ¿no? Les van a dar precisamente el diámetro primitivo, el diámetro de paso, es decir, y entonces en ese sentido, pues el que se respeta es el diámetro de paso, es entre comillas. O sea, si tú garantizas, no que la distancia entre los engranes es el diámetro de paso, entonces estarías garantizando que efectivamente van a estar en contacto entre ellos. Pero bueno, finalmente es una cuestión que puede cambiar, ¿no? Y sobre todo porque esa condición se va a perder por el deslizamiento. Es mucho más fácil que se deslice en esta condición que en la otra, porque aquí cuando se desliza, pues finalmente en un momento dado se interrumpen entre ellos, ¿ok? Pero aquí no sucede eso. O sea, ese fenómeno no se presenta de esa manera. O sea, hay más posibilidades de deslizamiento aquí que aquí. Precisamente, y por eso su eficiencia finalmente cambia, ¿ok? Después tenemos los engranajes helicoidales, también, perdón, los paralelos. Se sabe que se pueden emplear en operaciones de grandes cargas, ¿sale? Y velocidades, ¿ok? O sea, tanto altas cargas como altas velocidades, mientras que los helicoidales cruzados únicamente en cargas ligeras, ¿sabe? Debido a las condiciones de contacto, por eso les comentaba, ¿sale? Entonces, si las condiciones de contacto no se respetan, entonces la eficiencia del engrane tiende a caer significativamente. Es más difícil garantizar esas condiciones, ¿no?, de contacto en un helicoidal cruzado que en un helicoidal paralelo, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas por aquí de estos engranes? En la imagen anterior, profe, ¿qué significaba N y eje? En Ajá, sí, en esa imagen. en esa imagen es la componente de la carga que es resultado, digamos, por efecto de la rotación del engrane, porque si te das cuenta está definido a partir del centro del engrane. Ah, ok, y N es la inclinación, ¿no? Sí, no, pero no tanto la inclinación, o sea, es la componente. Lo que sucede es que, por efecto de la inclinación beta, ¿sale? O sea, la energía, digamos, porque están hablando de energía, la energía del eje no se transmite, digamos, directamente, sino que se transmite a lo largo del diente, ¿no? Entonces, hay un desfasamiento que se tiene para acá, ¿sale? O sea, es cómo se está transmitiendo, digamos, la rotación de este. O sea, yo les comentaba, en el caso de los rectos, es una línea de contacto, ¿cierto? O sea, en un recto, N estaría alineada con básicamente. Pero en los helicoidales, por la inclinación, entonces estaría alineada con el diente, que sería esta. Entonces está desfasada un ángulo beta. Es a lo que se refiere. Ah, ok, profe. ¿Sí? ¿Y el ángulo alfa, por qué es diferente al ángulo beta? Pues porque en el ángulo alfa está en base al diente del engrane. Ah, es el O diente. sea,
Ujú. Sí, 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 este es del diente, o sea, no de, bueno, este, de la forma del diente, me refiero. En el caso de beta, más bien es el ángulo de inclinación. De hecho, le llaman ángulo helicoidal, por eso precisamente le ponen así, ¿sale? Y alfa realmente es un ángulo que pertenece al diente, ¿ok? Pero también, bueno, no, en este caso normal, digamos a la cara del engrane, ¿estamos de acuerdo? No, digamos, respecto del eje de rotación, ¿sale? Sí, profe. Gracias. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Ahora, además de estos engranajes, finalmente, pues tenemos otro tipo de sistemas. Y en el caso específicamente, hablando de los engranes helicoidales, por ejemplo, ¿sale? S- Si se, por ejemplo, el ángulo de la hélice, ¿sale? Hablando específicamente de una hélice en específico, se aumenta, por ejemplo, o sea, se aumenta significativamente, se dice que entonces la hélice se convierte en un tornillo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, finalmente cobramos esta condición, ¿sale? O sea, el tornillo es resultado de una extensión, de una elevación del ángulo de una hélice. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es a lo que se refiere básicamente, ¿sale? Es como ¿cómo se llama? La transición, digamos, del helicoidal hacia o sea, si yo sigo incrementando, entonces obtendría yo más bien un tornillo, más que un engrane helicoidal. Entonces, bajo ese concepto, lo que nosotros realmente estaríamos obteniendo sería un tornillo sin fin. ¿Estamos de acuerdo? El cual se dice que presenta un diente enrollado alrededor de una circunferencia a un cierto número de veces. ¿Estamos de acuerdo? Y va a permitir el engranaje con un eje perpendicular al tornillo sin fin. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este engranaje no necesariamente tiene que ser recto, también puede ser helicoidal, ¿sale? Finalmente, todo depende de los ángulos que finalmente se estén manejando, tanto en el tornillo sin fin como en el engranaje mismo, pero finalmente deben de ser compatibles, ¿sale? En este caso, los tornillos sin fin específicamente, ¿sale? Tiene la ventaja, ¿ok? De permitir, digamos, altas relaciones de engranajes en espacios pequeños con grandes capacidades de carga. Si nosotros observamos, el uso de tornillos sin fin reduce significativamente el espacio que contenemos. De hecho, inmediatamente solo por la densidad, ¿no? Los factores de escala, nos podemos dar cuenta que es mucho más práctico, mucho más pequeño utilizar esto, que a lo mejor utilizar algo como esto. ¿Estamos de acuerdo? Más que nada eso es a lo que se refiere. Pero además, insisto, son extremadamente, o sea, pueden transmitir grandes cargas, bastantes grandes, ¿sale? Lo cual, si tú incrementas la carga, por ejemplo, o es la carga es muy grande, ¿sale? Lo único que necesitaríamos sería entonces extender la profundidad de la hélice y también la profundidad del diente del engrane. Entre más grandes sean los engranes, o sea, más profundos, mayor capacidad de carga tiene. Eso es un aspecto interesante. ¿Estamos de acuerdo? Aún así, estos seguirían siendo más pequeños que utilizar, por ejemplo, los engranes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no obstante, se sabe que también el contacto sale en estos mecanismos, pues va a tener el fenómeno precisamente de deslizamiento y va también a generar cargas de empuje altas, este, lo que trae como resultado que el sistema también pueda ser bastante ineficiente, ¿sale? Con valores que van del 40 al 85% aproximadamente, ¿sale? O sea, pueden incluso ser más, menos, digamos, eficientes, perdón, que el helicoidal cruzado, pero la gran ventaja es la reducción finalmente de tamaño, ¿sale? Lo que se sabe es que estos mecanismos van a poderse diseñar principalmente para evitar contramarcha, ¿sale? Que en este caso la contramarcha es básicamente que yo, por ejemplo, casi siempre en un tornillo sin fin, lo que nosotros esperaríamos, por ejemplo, es que solo uno sea el eslabón de entrada mientras que el otro sea el eslabón de salida. De hecho, aquí los tengo, perdón, ¿sale? Aquí los tenemos, ¿ok? Lo que nosotros buscaríamos en un tornillo sin fin es, por ejemplo, si mi eslabón de entrada, por ejemplo, fuera el tornillo, digo, el engrane, perdón, ¿sale? Entonces yo giro el engrane, ¿ok? Pero solo mediante el giro del engrane, ¿sale? O sea, el engrane gira en una sola dirección, entonces se mueve el tornillo, ¿sale? A lo que se refiere el antirretorno es que yo puedo diseñar el tornillo, o sea, este elemento, ¿ok? Para evitar que si yo giro el tornillo, ¿sale? Gire el engrane, o sea, que haga el movimiento inverso. No sé si más o menos se entiende esa parte.
O sea, yo diseño el tornillo para que solamente uno pueda mover el sistema, ¿estamos de acuerdo? El otro siempre va a ser estático. Entonces, eso es especialmente útil, por ejemplo, en condiciones de alta carga, porque a veces necesitamos que el sistema se bloquee, ¿no? A veces se le está aplicando carga, ¿no? Y entonces la carga, evidentemente, muchas veces va a tratar de regresar, ¿no? Entonces, los tornillos, en este caso, deben de estar diseñados precisamente para evitar ese contrarregreso. O sea, se les empieza a aplicar una carga que obliga, ¿no? A que empiecen ellos a girar en dirección opuesta y que vuelvan a regresar a su posición anterior. Entonces, eso puede diseñarse precisamente en el tornillo para evitar, ¿estamos de acuerdo? Que casi siempre depende, por ejemplo, de los ángulos, ¿no? De la configuración del tornillo o del helicoidal también le llaman, ¿ok? Y que finalmente, pues bueno, evita, insisto, esos movimientos de retorno. Eh, Aquí vemos algunos ejemplos de lo que viene siendo precisamente el principio de movilidad de los tornillos, ¿sale? Vemos, primero que nada, los dos tipos que podemos tener, ¿no? En este caso serían el helicoidal dextrogira, ¿sale? ¿Ok? Y el tornillo dextrogiro, ¿ok? Que notamos, por ejemplo, la inversión, ¿no? Básicamente de la hélice, ¿no? Del ángulo de inclinación respecto a este. Recuerden que este hará contacto con este directamente. Entonces, si se dan cuenta, sí van a empatar. Y tenemos también el engrane, el helicoidal levo gira, ¿sale? Y el tornillo levo gira. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, también empata, ¿sale? Estos serían los diseños precisamente que plantean esas condiciones de antirretorque, ¿estamos de acuerdo? Dependiendo, insisto, de quién queramos. O sea, si quiero que sea el que no gire, sea el engrane, ¿sale? O si el que no quiero que gire, sea, por ejemplo, el tornillo. O sea, depende finalmente de la variable de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos la naturaleza de la movilidad, ¿sale? De los engranes, ¿no? Cómo dependiendo de la velocidad finalmente de rotación, ¿sale? Pues será finalmente una rotación específica en el caso del engranaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claro, o sea, finalmente las posiciones, ¿no? Es decir, puede haber una relación, igual que en el caso de las levas, ¿no? De cuánto gira el engrane, cuánto gira el helicoide, digo, el tornillo sin fin, disculpe, ¿sale? Entonces, son interesantes este tipo de sistemas precisamente por esa condición de diseño que llegan a tener. Insisto, los engranes pueden ser rectos o pueden ser helicoidales. De hecho, los helicoidales precisamente son los que se utilizan para evitar esas condiciones de retorno, ¿sale? Ahora, otro sistema que también podemos encontrar viene siendo el de piñón cremallera, ¿sale? O engrane cremallera también normalmente, ¿ok? Y que se considera, o se sabe, perdón, que el diámetro de un engrane, o se plantea bajo la idea de que el diámetro de un engrane, redondo evidentemente, se incrementa hasta el infinito, básicamente, ¿ok? Si nosotros incrementamos el diámetro de un engrane hasta el infinito, entonces básicamente el engrane, podemos decir que ya no será un engrane, ¿sale? Sino que realmente sus secciones tomarían una condición recta. O sea, es como una condición, digamos, muy, muy imaginativa, muy, muy fumada, ¿no? Pero es el principio. O sea, ¿qué pasa si yo agarro un engrane, ¿no? Y lo aumento tanto de diámetro que al final prácticamente soy incapaz de percibir su curvatura. Entonces yo podría decir que prácticamente es una línea recta. Ese es el principio básicamente de la cremallera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este sentido, la cremallera se dice que vendría siendo un engranaje cuyo bueno, cuyo radio o diámetro es igual a infinito, básicamente, ¿sale? Lo cual genera una involuta en una línea recta. ¿Qué es una involuta? Eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente son espirales, ¿sale? Que son básicamente trayectorias que se van generando a partir de un punto de giro, ¿sale? Y que todas van manteniendo una condición tangente, ¿sale? Entonces, casi todos los engranes, perdón, utilizan movimientos de tipo involuta, ¿sale? O sea, casi todos se basan en el principio de la involuta. Algunos otros utilizan la condición de la cicloide, ¿sale? O el cicloidal, que ya lo vimos, es el de la leva, ¿sale? O sea, ese mismo movimiento de la leva también se utiliza, por ejemplo, en engranajes, ¿ok? Es interesante porque algunos obedecen al principio de la involuta, otros al del cicloidal, otros a patrones hiperbólicos, ¿sale? O sea, hay diferentes condiciones de movimiento, ¿sale? No obstante, insisto, estos obedecen al mismo principio de involuta, que es finalmente el mismo que tendríamos, perdón, en los engranes rectos. Casi todos manejan ese mismo principio, ¿sale?
Entonces, en este caso, se sabe que el engrane, resultante, ¿sale? Eh, Sería en este caso la cremallera, ¿sale? Y donde sus dientes son trapezoidales y son, se dice, involutas verdaderas. ¿Cuál es el concepto que se aplica? Normalmente su aplicación es, o la más normal, es evidentemente la conversión de movimiento rotativo en movimiento lineal o viceversa. Eso finalmente lo vimos en la parte de diseño conceptual, ¿sale? Y en este caso, la cremallera, y es la parte interesante, se puede considerar como una parte de un eslabonamiento de barras, básicamente un sistema eslabonado, ya que contempla un mecanismo articulado para convertir traslación lineal en movimiento angular. O sea, finalmente, lo que veríamos, por ejemplo, en un mecanismo de barras abierto, ¿sale? O sea, el sistema, por ejemplo, recuerde que nosotros hablábamos de los sistemas de barras, ¿no? Y el sistema de barras abierto, decíamos, pues es un pistón, ¿sale? Pero por las condiciones cinemáticas. Pero la realidad es que ese mismo elemento, ¿sale? Ese mismo movimiento podría también representarse a partir de una cremallera, de un piñón cremallera, porque es exactamente lo mismo. Exactamente, tiene las mismas condiciones de movilidad, ¿estamos de acuerdo? Gira y aparte se desplaza linealmente. Entonces, esa es la parte, digamos, fundamental, ¿estamos de acuerdo? De cómo se puede transicionar, ¿no? Entre las diferentes soluciones, ¿no? Y que finalmente pueden aplicarse bajo ese criterio de cinemática en los mismos tipos de análisis, o podemos analizarlo de forma similar, ¿estamos de acuerdo? Ahora, en el caso, por ejemplo, de las cremalleras, bueno, seguramente ustedes ya las ubican con mayor facilidad, ¿no? Pero tenemos lo que viene siendo el piñón, evidentemente, que es el principal elemento, casi siempre este es el elemento de entrada, ¿no? El que da la potencia, y realmente la cremallera más bien funciona como el camino que debe de seguir. Esto normalmente se utiliza mucho en mesas de movimiento lineal, por ejemplo, en maquinaria. Son los equipos más utilizados, porque normalmente las cremalleras se ponen por detrás de lo que viene siendo la máquina, o sea, es una placa básicamente, la placa ustedes la trabajan, ¿no? Y se maquina muchas veces, ¿no? O se fabrica precisamente para mantener todo un camino. A veces puede ser por sección, de cuenta que como si estuvieran armando, digamos, los rieles de un trenecito, ¿no? Ustedes pueden irlas completando, se fijan en alguna parte de la máquina, ¿no? Y entonces, casi siempre en una de las guías, por ejemplo, que va a seguir, ¿no? Una de las tapas de las guías o algo por el estilo, ¿sale? Y entonces ya el carro simplemente se ajusta precisamente para que haga contacto con esa cremallera, pero realmente el que lleva la potencia, el que realmente es el eslabón de entrada, es el mismo piñón. O sea, el motor está acoplado al piñón, ¿sale? Y entonces el piñón es el que suministra el movimiento de entrada, pero a través de la cremallera realmente es el que se mueve. Entonces ese es el mecanismo más común, porque evidentemente estos sistemas son imprácticos si lo que buscáramos es que el piñón se quedara fijo, ¿no? Y nosotros buscáramos mover la cremallera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, es mucho más complicado, ¿estamos de acuerdo? No obstante, sí hay sistemas que obedecen a eso, ¿sale? Como por ejemplo, los sistemas para los sistemas de dirección de los automóviles. Esos utilizan, por ejemplo, sistema piñón-cremallera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es interesante finalmente cómo se implementa, ¿no? O dónde se pueden implementar estos, ¿sale? Entonces, en el caso de la movilidad, pues sabemos en este caso que la dirección de rotación del piñón siempre está o va a empatar, perdón, ¿sale? Con lo que viene siendo el movimiento de la cremallera. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Si el piñón gira hacia la derecha, ¿sale? Entonces quiere decir que, o sea, se dice que gira a la derecha, entonces la cremallera se va a la izquierda, pero realmente la componente que sale va en la misma dirección. ¿Sale? Va para acá. Igual de esta, o sea, gira a la izquierda, pero su componente va a la derecha. Entonces, realmente empatan con el movimiento de la cremallera. O sea, realmente por la componente así trabaja, ¿sale? Aquí tenemos 2 ejemplos de lo que vienen siendo piñones cremallera. De hecho, en la segunda imagen precisamente se ve el acoplamiento clásico, insisto. O sea, la cremallera es fija, e incluso ya se dan cuenta, es un sistema que ya se vende. Este ya es un sistema que se vende, ¿sale? Se los venden con una cierta longitud de la cremallera. Pueden ser desde 1 metro hasta, creo que decían 10 metros, si no mal recuerdo, ¿sale? Y les van vendiendo las secciones. O sea, ellos les dicen, bueno, yo te vendo secciones de uno, ¿no? Y tú lo vas armando finalmente a la distancia que tú lo requieres, ¿no? Este, ahora, aquí nada más importante, digo,
No hay ninguna, impedimento que establezca, ¿no? Que yo no pueda, por ejemplo, cortar alguno de estos a una cierta distancia o algo por el estilo. Pero curiosamente, en algunas empresas que se dedican a la venta de estos, te dicen, o sea, que si necesitas una distancia específico, se los tienes que informar. O sea, que yo te o sea, tú nada más dime cuánto necesitas y yo ya los hago para esa parte. Em, no se menciona específicamente el por qué, no, esa parte, ¿no? Pero en una de las empresas sí comentaban que ellos no recomiendan que el ajuste se haga o sea, que tú lo hagas, ¿no? O sea, si tú necesitas una distancia, nosotros lo hacemos, ¿sale? O sea, no nos compres las barras y después tú las ajustas, ¿no? La razón, nuevamente se me ocurre que puede haber un problema de destemporizar, o sea, por ejemplo, los rieles, cosa que me parece complicado porque finalmente, pues, siguen un patrón. Entonces, pues, mientras el patrón se siga y tú ubicas la distancia, pues, no debe haber problema. Pero se me hace curioso, ¿no? Finalmente que se menciona, no sé si a lo mejor sea también por los puntos en los que se fija o algo por el estilo. A lo mejor, porque evidentemente, pues, son vigas. Entonces, digo, no es que ejerza una gran o bueno, finalmente el engrane, ¿no? En este caso, el piñón, sí ejerce una fuerza sobre eso, sobre lo que vienen siendo los elementos, ¿no? Y bueno, pues, finalmente la cremalla lo resiente. Entonces, en ese sentido, pues, los puntos de fijación sí influyen finalmente en esa parte. Posiblemente más bien sea por esa condición, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Me pareció curioso de la nota, ¿no? Que ponía los proveedores, ¿sale? Pero insisto, estos sistemas es muy común que ustedes los encuentren a la venta, insisto, son ya incluso se los venden para ciertas distancias, ciertas de solicitaciones, por ejemplo, ¿no? Y que evidentemente, pues, están definidos a partir de los sistemas normativos para engranajes, ¿no? O sea, todo hay una teoría, todo tiene una normativa, perdón, a los engranajes que finalmente, pues, se respeta para esta parte, ¿no? Después tenemos lo que vienen siendo los engranajes cónicos, ¿no? Que principalmente se van a utilizar para transmitir movimiento entre ejes hasta de 90 grados, ¿sale? O sea, ese es el límite específicamente, y los cuales también se basan precisamente en el concepto de cilindros rodantes, pero en este caso se dice que son conos, o sea, son múltiples cilindros rodantes, porque finalmente la conicidad genera que tú tengas múltiples cilindros, ¿sale? En este caso se sabe que el ángulo entre los ejes y el de los conos deben de ser compatibles, evidentemente, para lograr contacto entre los dientes, ¿sale? Como se observa en esta parte. ¿Se dan cuenta? Los engranajes son compatibles, ¿sale? Ahora, una cuestión interesante es que esto va a ser siempre y cuando los vértices también de los conos se intersecten. ¿Estamos de acuerdo? Entendiendo los vértices específicamente como estos elementos que vemos por aquí, ¿sale? Estos son los vértices de los conos, ¿sale? Esto es a lo que se refiere, ¿sale? Este principio se debe de respetar, ¿sale? Esto siempre tiene que suceder. Si esto no sucede, entonces no vas a lograr el empate de los engranes cónicos. Esa es una de sus peculiaridades, ¿sale? Ahora, también la realidad es que los engranes cónicos no son cónicos perfectos, o sea, no es que sea un cono perfecto, pero si nosotros consideramos que el engrane, específicamente el cónico, es perfecto, o sea, o sea, es un cono perfecto, básicamente, ¿sale? O sea, llega a una punta. Entonces, podríamos plantear igualmente estas condiciones de aquí, es decir, porque estamos hablando de los vértices, ¿sí? ¿Sale? Entonces, cuando nosotros contemplamos la velocidad de aquí, ¿ok? Tenemos esta y esta, ¿sale? Ahora, recuerden que para que se dé la condición de engranaje es porque las velocidades perimetrales de los engranes son iguales, ¿sale? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en los vértices, en esos vértices específicamente que estoy marcando, ¿ok? Realmente, al haber un radio cero, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la velocidad en esos puntos del engrane es cero, ¿estamos de acuerdo? Ese es el punto interesante de estos sistemas, ¿estamos de acuerdo? Y es a lo que se refiere. O sea, este es el vértice precisamente al que se refiere, ¿no? El principal. O sea, aquí la velocidad es igual con cero. ¿Estamos de acuerdo? Precisamente por la naturaleza de que es un cono perfecto, ¿sale? Pero fuera de ese punto, ¿sale? Fuera de ese punto de referencia, pues la velocidad entonces sí tiene un valor diferente de cero, ¿sale? Y que va a ir variando dependiendo del punto en el que nos ubicamos a lo largo de la inclinación de el engranaje, ¿sale? Entonces, por lo tanto, se dice
que la velocidad perimetral de un engranaje cónico será variable. ¿Estamos de acuerdo? No es constante como en todos los casos que fuimos viendo previamente. Eso es una condición interesante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no obstante, también sale, si los dientes se dice que forman un ángulo respecto del eje de giro, entonces estos se conocen como engranajes cónicos espiral o engranajes cónicos helicoidales. Esos son los dos nombres que finalmente reciben. Y en este caso, los vértices y los ejes del cono, ¿sale? Deben de intersectarse en ambos casos, ¿sale? O sea, ¿a qué nos referimos con deben de intersectarse? Básicamente que deben de respetar todavía este principio de por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, el eje de este y el eje de este se intersectan. Aquí está desmontado, pero también los ejes deberían y son capaces de intersectarse. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, la ventaja de estos engranes, bueno, las desventajas de los engranes cónicos, más allá de que, por ejemplo, podemos ver que la velocidad perimetral es variable, realmente tienen las mismas condiciones de contacto que viene habiendo en engranaje recto, básicamente, por lo que realmente pues tienen las mismas desventajas. Son chillones, etcétera, pero claro, estos son un poquito más costosos de fabricar que un engrane recto de ejes paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Pero realmente, fuera de eso, prácticamente son lo mismo en términos de costos de manufactura y características en funcionamiento, ¿sale? Por ende, cuando hablamos de los helicoidales, perdón, los helicoidales suprimen esas desventajas, como es, por ejemplo, la supresión del chillido, ¿no? ¿Sale? Mayor capacidad de carga, ¿no? En este caso, mayores velocidades, etcétera, ¿sale? ¿Ok? Mayor resistencia de los dientes también, ¿no? Etcétera, ¿ok? Pero ahora sí, o sea, si sumamos el costo de un helicoidal más el costo adicional de un cónico, pues entonces sí son mucho más costosos que varios de los que hemos visto previamente, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos el movimiento y es que estos engranajes, ahora por ser cónicos y por su condición de contacto, ya no forman involutas, sino que se dice que se forman ocoidales, ¿sale? ¿Qué es un ocoidal? Es básicamente esto, ¿sale? A través de una esfera, ¿sale? Empezamos a ver los contactos alrededor de una esfera, ¿ok? De dos engranajes, ¿estamos de acuerdo? Pues aquí tenemos el primer engrane, aquí tenemos el segundo engrane, se ve la condición de vértices, aquí está, ¿sale? Y este patrón que se forma es el patrón ocoidal, o sea, ocoidal viene precisamente de 8, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se forman ochos sobre una superficie, en este caso, curveada. Este es el patrón de movilidad, perdón, que llegan a tener estos engranajes, que es bastante, particular, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas por aquí? No, profe. ¿No? Muy No, bien. profe. Muy bien. Entonces, ya nada más nos quedaría ver el último tipo. Quería ver otras cuestiones, pero no, ya no nos alcanza. Ya nada más nos quedaría el último, que sería el de los ejes, que si consideramos, por ejemplo, que los ejes no son paralelos ni se intersectan, entonces se hace uso de los engranes hipoidales, que precisamente el nombre de hipodal viene de que sus, patrones de revolución son hipérboles, específicamente. ¿Sale? Entonces, por ende, pues tampoco el diente forma una involuta, ¿sale? Y en este caso, observamos claramente aquí en el contraste, ¿no? Lo que viene siendo el hipoidal, ¿sale? Y el engrane cónico, ¿sale? Helicoidal. Y notamos claramente que el eje está desfasado. Esa es la gran característica, ¿sale? Estos principalmente tienen las mismas ventajas, o sea, exactamente lo mismo, ¿sale? Que los helicoidales cónicos, pero ligando la ventaja que debido a que pueden utilizar esta parte, entonces son sistemas mucho más compactos. Por ende, ¿sale? Se utilizan mucho, por ejemplo, para los ejes de transmisión de los automóviles. Cuando pasa la energía del motor delantero hacia el eje trasero, notarán que luego los automóviles tienen como una especie como de una especie como de caja que es redonda, que tiene una forma más o menos así. No sé si la hayan visto. Sobre todo en camiones, que está hasta atrás. ¿Alguien las había notado o nunca las Sí. habían visto? ¿Sí? Bueno, ahí lo que está es uno de estos sistemas, básicamente, ¿sale? Porque yo puedo descentrar el eje, subirlo, que quede más o menos contenido, y entonces el eje pasa por abajo, y entonces precisamente eso me ayuda a que el sistema de eje no quede tan abajo o tan alto, ¿sale? Pero en el caso de los automóviles es que en este caso
lo que viene siendo ese levantamiento antes que teníamos en los automóviles, por ejemplo, en la parte central. Ya ven que luego cuando ustedes entran los automóviles en la parte de atrás, está ese como canal, ¿no? Que finalmente es el que, por el que pasa el eje, precisamente de transmisión. Entonces, estos sistemas lo que permiten es reducirlo, bajarlo todavía más, ¿sale? Solo notan, por ejemplo, en autos más viejitos, ¿sale? Todavía esa parte de los automóviles era bastante alta. Ahorita se ha bajado precisamente por este tipo de sistemas, ¿sale? Muy bien. Entonces, si no tienen dudas, compañeros, hasta aquí ya llegarían todos los temas Profe, que corresponden. ¿Sí? ¿Qué pasó? yo tengo una duda, pero es más que nada con la bibliografía. Ajá. Es que bueno, yo he estado usando otros libros, pero siempre recuerdo que usted menciona uno, pero nunca lo he notado. Creo que puedo hablar así el nombre para ya darle mi última revisión de mi proyecto, a ver qué le falte. Mm, pero, ¿libro para qué? ¿Para lo del proyecto? Sí, Ah, es el Ullman. Pullman. Mechanical Design Process de Ullman. Ah, yo pensé que te referías a esto. Ah, no, 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 es que le digo, he Mm, estado usando otras bibliografías, pero sí, es quería el revisar esta. Mechanical Design Process de Ullman, ¿sale? O también el MAGRAPH, ¿sale? Integrated ¿Magna? Product, MAGRAPH, sí, Integrated Product and Process Development Design, ¿sale? De CRC Press. Esos son los dos principales que yo les recomendaba, porque pues considero que son los más fáciles de acceder. Y me había mencionado otro de McGraw Hill también, porque te digo, Magra también es de McGraw Hill, nada más que este otro, es que otro se me olvidó el nombre del autor, ese viene en español, pero los contenidos son muy parecidos, ¿no? Lo que puede variar a veces solamente son los métodos, por ejemplo, o sea, no me refiero a que cambie el método, sino más bien algunos puntos del método, las escalas, por ejemplo, variables lingüísticas, cosas así. Eso es lo que puede cambiar, pero realmente en el principio o sea, los objetivos básicamente son exactamente iguales, ¿sale? Solo que en el caso, por ejemplo, del diseño implementado, posiblemente en Ullman no lo encuentren tan claro, ¿sale? Porque Ullman no lo menciona de forma precisa, o sea, no pone embodiment design como tal. En el caso de MAGRAPH sí lo hace, ¿sale? Pues por eso era importante ir comparando las bibliografías, ¿no? Porque precisamente en uno te hace referencia que es embodiment design, ¿no? Pero cuando lo ves en Ullman, Ullman sí lo tiene, lo que pasa es que nada más no le pone embodiment design, ¿sale? Pero sí lo contempla, ¿sale? Esa sería la única cuestión, ¿sale? Muy bien, compañeros. Entonces, si ya no tienen dudas, hasta aquí llegaríamos ya con los temas de todo el curso, ¿sale? En el caso del examen extraordinario, vendría hasta aquí, ¿sale? Esta diapositiva, ¿no? De lo que viene siendo y todo lo que hemos visto previamente, teoría de diseño, mecanismos, pares cinemáticos, ¿no? Engranajes, otra lo que alcanzamos a ver, lo que hayamos visto previamente, etcétera, ¿sale? Entonces aquí las recomendaciones finalmente tratar de hacer un buen proyecto, ¿no? O sea, completarlo. Recuerden que tenemos que llegar hasta diseño implementado y precisamente pues tratar, ¿no? En este caso de sacar la mejor calificación posible para evitar precisamente el examen extraordinario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Alguna otra cuestión? No, profe, muchas ¿No? gracias. No coge Muy bien. ninguna. Ok, nada más, perdón, no les había comentado, bueno, todavía no me confirman, pero parece ser que sí va a ser ese día. Yo tengo que asistir el próximo martes a la escuela, unas cuestiones administrativas y también tengo que ver unas cuestiones de unos documentos importantes. O sea, normalmente voy por cuestiones de proyectos y cosas así, pero ahorita sí tengo unas cosas allí de posgrado que tengo que revisar. Entonces, no creo alcanzar a regresar a tiempo para la clase. Entonces, esto es importante porque yo les había comentado que estaba contemplando un día para cada equipo, pues son 4, ¿sale? Pero dada esa circunstancia, pues nada más tendríamos 3 días de exposición, ¿sale? Por lo que les pediría que calculen sus tiempos de exposición para que no sean mayores de 50 minutos, ¿sale? Bueno, más bien no, más bien una hora, ¿sale? Vamos a tratar de que las exposiciones sean de una hora, precisamente para que en los 3 días podamos alcanzar a pasar todos, no hay que quedarnos todavía con holgura. Es importante lo del aura porque finalmente ustedes ahorita tienen tiempo para ir reduciendo su información, condensando, ¿no? Y calcular realmente cuánto tiempo se están tomando en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, sí es importante para que lo vayan considerando. De todas formas, el contenido en general pues está dentro de sus trabajos escritos, ¿no? Y es ahí donde precisamente se da uno cuentas si está terminado o no el proyecto en general también, ¿no? ¿Sale? Nada más como punto importante, ¿ok? De todas maneras, yo les confirmo ya ven el lunes, ¿ok? Pero sí, lo que estoy viendo aquí de las fechas que me mandaron,
Me parece que va a ser el martes, ¿sale? Sí, profe. Entonces empezamos el lunes, ¿cierto? Sí, el lunes sí empezamos sin falta, ¿sale? Y el lunes también me tendrían que mandar todos los trabajos sin excepción antes de que empiece la clase, ¿sale? O sea, todos los trabajos sin excepción tienen que haber sido ya enviados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ya no hay dudas, compañeros, insisto, lo dejamos hasta aquí y nos veríamos entonces el próximo lunes, ¿sale? Hasta el lunes, profe. Gracias. Sí, hasta luego.